Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, no sé, depende de qué horario estés viendo este video. Mi nombre es Sofía Ortega, soy psicóloga clínica e hipnoterapeuta. Te doy la bienvenida a tu canal Un ratito con Sofía. Quiero agradecerles a todos por el apoyo con Jessie, que estoy segura que pronto nos dará muy buenas noticias. Y el día de hoy, en este segundo capítulo, nos toca un tema igual de fuerte, que es la violencia doméstica. ¿Pero qué es la violencia doméstica? Pues es el maltrato que se ejerce de un cónyuge hacia el otro. Y no solo puede ser el maltrato físico, puede ser psicológico, puede ser acoso, puede ser económico. En fin, hay una gran variedad de abusos que se vive en la violencia doméstica. Y el día de hoy nos toca la historia de mi queridísima amiga Cristina. Hola Cristi, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu capítulo, a este programa Un ratito con Sofía. Gracias por tenerme y buenos días, buenas noches, buenas tardes. Gracias por Pues tenerme. es un placer y bueno, Cristina, les voy a contar un poquito de ella. Es una mamá muy emprendedora, es una mujer muy valiente. Desafortunadamente vivió violencia doméstica. Ella estudió diseño de modas y negocios en la escuela de Art Academy of Cosmetics Art. en la ciudad de San Francisco. ¿Cómo estás, Crisi? Cuéntanos un poquito de tu historia. Pues miren, yo soy madre soltera, tengo una niña de 5 años que gracias a Dios por ella me empoderé y me valoré a poder salir de lo que estaba pasando. Porque muchas veces uno cuando está casado decide tratar de quedarse en el matrimonio y trabajarlo con su pareja para sobresalir todo por los niños, a veces no mirando que estando en este matrimonio a veces no le hace bien a la pareja ni menos a los niños y que para tener buenos hijos uno tiene que quererse uno mismo Por supuesto. y ser la mejor versión de uno para ser buena mamá. Estoy totalmente de acuerdo, Cristi. Y por favor, cuéntanos en qué momento identificaste o viste estos focos rojos de violencia. Estoy segura que no fue en el momento, ¿verdad? Y que esto empezó desde el noviazgo. Y que bueno, ahora ya lo puedes identificar, ya lo puedes ver, pero tal vez la gente que nos está viendo, las mujeres, los hombres, porque no solo es de género femenino, lo están viendo, sino también ellas pueden decir, oh, este es como un foco de alerta, oh, esto me está pasando. En el noviazgo, ¿qué pudiste identificar? Bueno, Sofía, desde el principio yo pienso que uno cuando está de novio está tan entusiasmado con lo que llamamos en inglés el honeymoon stage, que oh, es la vida perfecta, oh, qué cariñoso, qué dulce, todo lo que hacen para todos los detalles que te hacen para enamorarte, pero uno más allá dice cuando ellos hacen algo, oh, fue por el momento, oh, fue por unas excusas por lo que pasó. Y sí, como dices tú, en inglés como le decimos las red flags, los focos rojos, Ujú. empezaron muy temprano, creo que teníamos como 3 meses de noviazgo y um, estaba un poco ebrio, éramos muy jóvenes, tendría como, bueno, no, muy joven, estábamos muy jóvenes y um, todo empezó por un mensaje de text message. Yo trabajaba para el banco y uno de mis clientes me preguntó cómo deposito mi cheque. Y eso fue bastante para que el hombre se encelara y me Ujú. quisiera pegar yo dormida sin saber. Y mi amiga estaba allí esa noche y ella fue la que recibió los golpes por mí, porque ella fue la que se despertó más rápido que yo con los gritos del muchacho hablándole a mi cliente. Y todo terminó con que la agredió y le pegó y ella terminó yendo al hospital porque se le Ujú. rompió el oído.
¿Él qué hizo? Al agredir a tu amiga, supongo que se dio cuenta el Sí, daño que hizo. pero no fue, su reacción todavía fue como fue mi culpa. Todavía fue como, no me quedé satisfecho con agredir a tu amiga porque no te pegaste. Okay. Pero mi amiga llamó a la policía y él se fue. Y lo más triste o para mí ahora ya que lo recuerdo es de que cuando él regresó después de que se fue la policía, o sea, pues todos nos quedamos con miedo, con temor, pero todavía no fue suficiente para yo decir, ok, aquí terminamos. Lo dejé de ver como por un mes. Y todavía mandaba flores, todavía me llamaba, mandaba los mensajitos de mensaje y lo volví a tomar pensando, bueno, estábamos ebrios, fue por que estábamos ebrios, eso fue. Él es una buena persona, hice excusa más excusa y ahí empezó todo. Claro, empezaste a justificar actos que en otro momento no lo harías. Claro, ¿Eso cómo te hizo sentir en ese momento de decir, oh, este hombre o mi pareja golpeó a una de mis amigas, sabiendo que esos golpes iban a ser para ti? En ese momento, ¿qué pensaste, Cristi? como digo, creo que en ese momento yo todavía estaba en el momento del honeymoon stage que hice fue porque estaba ebrio, no me va a volver a pasar, porque decía no volver a pasar, nunca me había pasado, excusa más excusa y pues uno de joven enamorada que yo estaba, decía yo en ese entonces, lo justifiqué y dije que pasara y perdí una amiga, una muy buena amiga porque ella sí dijo, ¿por qué estás con él? Si me hizo eso a mí, yo por defenderte, ¿cómo es que todavía lo eliges a él? Y perder una Claro, amiga por él. me imagino y espero que si tu amiga lo esté viendo, por favor regresa. Cristina es una gran mujer. Sí, A luego, veces, perdón, Cristi, a veces no sabemos que el estar viviendo una violencia doméstica, una violencia en el, perdón, en el noviazgo, nos hace caer en una codependencia. Así que, amiga de Cristi, ven, tómate un cafecito con ella y podrán arreglar las cosas. Cristi, ¿cuándo decides casarte con este hombre? bueno, pues nosotros ya teníamos como, yo diría, mínimo 5 años de novios, ya en ese Ujú. entonces ya vivíamos juntos. am, y mi abuelito estaba muy grave y decían que a lo mejor no iba a durar mucho tiempo. Y ustedes saben que en una cultura mexicana, lo tradicional es casarse, después tener sus hijos. Y para mí, que mi mamá se mirara bien enfrente de mi abuelito era una cosa muy importante para mí. Yo siempre fui muy como a las metas, ¿no? Era, te gradúas, vas al colegio, te casas, tienes hijos, compras casas, haces todo de la manera que tradicionalmente, ¿no? Ah, la diferencia que yo fui al colegio, cual típicamente las mujeres mexicanas de mi cultura no, casi nunca iban a la escuela, pero yo Ujú. sí decidí ir a la escuela y pues a mí se me hacía feo que yo decía, mi abuelito le decía a mi mamá, pero ¿por qué no se han casado? Ya tienen 5 años, mírate tú te casaste muy joven porque tu hija no siguió lo mismo. Y yo decía, pues bueno, yo, si ya no voy a tener a mi abuelito, no nos podemos casar tradicionalmente por la iglesia, mínimo por, por papel, ¿no? Sí, Um, mi abuelito se estaba muriendo, era como, bueno, decían que se estaba muriendo, era un lunes y creo que nos casamos el sábado. Todo pasó como en 5 días, fue de, you know, arreglar todo lo que se arregla y fue todo muy rápido y yo pienso que no llegué a vivir todas las emociones que debería de haber pasado y como ir a tomar clases, todo eso de qué se trataba el matrimonio, ujú. porque creo que en ese momento yo estaba más como si algo pasa, yo creo que todo se ve, quiero que mi abuelito esté orgulloso de mí, esté orgulloso de su hija. Y pues así nos casamos. Todo fue muy rápido y ya teníamos otros 5 años, decíamos, estamos enamorados, todos modos nos queríamos casar, pero pues todo así pasó en 5 días. Ok, en estos 5 años, ¿hubo algún acto violento nuevamente
Sí, desafortunadamente sí. Creo que fueron 2 años antes de que nos casáramos. Pero pues también, ¿no? Estábamos ebrios, era el 5 de mayo, habíamos salido y los dos íbamos muy bien en nuestra carrera y él siempre fue muy romántico, muy detallista. Él era de los que yo llegaba a la casa, si él llegaba primero, le hacía cena, sacaba la mesa afuera, ponía los detallitos de flores, las candles, todo lo hacía, el ambiente, la música, era muy detallista. Era de que me mandaba rosas al trabajo, o sea, pues él era muy, muy detallista y uno se enamora con los detalles. Y ese día pues salimos con nuestros amigos, yo en ese tiempo era gerente, y salí con unos de mis empleados y al llegar a irnos a la casa, mi empleado me dio un abrazo y me dijo él que quieres irte con él. Y yo Ujú. ya estaba amarrada en el asiento, am, y me empezó a decir cosas y yo como, oh my God, ¿qué está pasando? Y me empezó a pegar y pegar y pegar, patear. Y me acuerdo que yo no podía ni zafar el cinturón porque estaba yo ya amarrada. Y sí, todo pasó muy rápido. Me acuerdo que yo llegué hasta pedir ayuda y una viejita que iba caminando miró que yo estaba contra el vidrio y ella llamó al 911. Y después de eso, uno de sus amigos con los que él trabajaba me pidió un taxi porque no me dejaron sacar las cosas del carro. O sea, pues era como, están tomando, o si abres el carro te damos un DUI. So, Una pues, multa. sí, so dijimos no. Pues yo dije, no, pues ya está pasando demasiado. Yo en ese tiempo ni siquiera había mirado los golpes ni nada, yo nada más la adrenalina que estaba sintiendo y tratando de como juntar todo lo que había pasado, ¿no? Porque todo pasó sobre un abrazo y era mi empleado. Am, y así pasó. Fue la primera vez que él físicamente me golpeó. Y se lo llevaron a la cárcel, por supuesto. Sí, ¿Qué pasó el otro día? todavía yo llegué, recogí el carro, me puse ropa de la que tenía allí en mi carro, siempre cargaba ropa extra. Fui y lo saqué de la cárcel y los dos nos cambiamos, nos fuimos a trabajar y yo sin darme cuenta de todo lo que había pasado. Para mí era como la prioridad era el trabajo, ¿no? Nuestras carreras, qué va a pasar Ujú. qué va a pasar la gente si no vamos a trabajar, los empleados que miraron lo que pasó, ojalá que nadie haya visto, pero si alguien miró, ¿qué les voy a decir? Y sobre todo era como rápido porque tenemos que abrir la sucursal, Claro. y así pasó eso y lo saqué de la cárcel, regresé a trabajar. Fui a mi día como normal. Preciosa. Lamento mucho que hayas vivido esto. En ese momento que lo viste, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas? La verdad, todo pasó tan rápido que cuando lo miré era como más felicidad de que lo saqué, ¿no? De que vamos a trabajar, vamos a seguir con nuestro día. Pero al llegar a casa, cuando me metí a bañar, mirarme al espejo y mirar todos los golpes que tenía y ya cuando me quité el maquillaje, mirar los golpes que tenía en la cara, fue cuando me llené como de temor y de tristeza porque yo dije, ahora me tocaron a mí los golpes. Y ahora entiendo por qué mi amiga me decía que por qué quedaba con alguien como él. Por supuesto. Pero a la misma vez salí de bañarme, ya tenía la cena, todo detallado como siempre y dije, bueno, fue un día malo, los dos nos pudimos ebrios. Él estaba obviamente muy ebrio y no se acordaba de todo lo que pasó. Por supuesto, empezaste a justificar actos que en otro momento justificaste, pero no habían sido, entre comillas, tan graves para ti. Pero esta vez que te tocó, te cayó, como decimos los mexicanos, un 20 de qué estoy haciendo, por qué estoy con este hombre. ¿En qué momento tu familia sabía? No, creo que hasta este día nadie le he platicado, am, porque es mi primera memoria que ahora mirándola ya digo, ¿por qué lo saqué? ¿Por qué dejé regresar con esa persona y por qué continuar mi vida con una persona así?
porque yo ese día yo no levanté manos, yo no sabía ni lo que estaba pasando. Y al mirar la cara de esa viejita cuando me sacaron del carro los policías y que me dice, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Y me tocaba y yo como todavía tratando de aceptar todo lo que estaba pasando Así, y mira, más claro, preocupado, ¿no? Porque se lo van a llevar a la cárcel y lo van a dejar salir. Yo más preocupada por él que por mí. Ahora yo digo, ¿por qué? claro, claro. Sé que todo esto es muy doloroso para ti, Cristi. Sé que esta parte de los porqués eh, empezaron desde ahí. Tomaste la decisión 2 años después de casarte. En esos 2 años hubo violencia, violencia no tan grande como esta, tan grave, pero algún empujón, algún grito, acoso económico. ¿Tuviste algún otro tipo de violencia? Sí, claro, después de que nos casamos, despuesito de eso salí embarazada, pero creo que hasta antes de eso, después de casarnos, yo empecé a mirar que miramos la relación muy diferente, que el matrimonio era muy diferente para uno y el otro, aparte de que nuestra religión era diferente, nosotros Ok, mirábamos el matrimonio muy diferente y él se empezó a ir, me acuerdo la última vez en ese entonces, creo que era como un año, menos de un año que nos habíamos casado, am, eran meses después de que nos casamos, sí, nos peleamos porque él se quería llevar un coche que yo apenas había sacado, am, y me empezó a empujar, a jalonear, me caí arriba de unas cajas, todo por quitarme las llaves para que él se fuera de la casa. Y yo todavía no lo miraba como violencia doméstica, sino como nada más un pleito entre pareja, ¿no? Y yo quise llamar a reportar mi carro porque era nuevo, era ujú, recién ujú. salido. Y yo decía, pues yo soy responsable financieramente de este carro, este hombre no está asegurado. Y estaba pensando, por si acaso se va, ya no regresa. Y hasta que llegaron los policías y miraron que yo tenía rasguños, cómo había quedado el apartamento, que ellos me dijeron que fue violencia doméstica. Pero para mí, como no me pegó, no quedé como, Marcas. Ujú. aparte nada más los rasguños de haberme caído, los floreos quebrados, cosas así, yo no lo miraba como violencia doméstica, sino como nada más un pleito. Como algo normalizado ya lo tenías, por supuesto. Sí. Cuando este hombre te violenta, se lleva el carro, ¿él qué te decía? Me imagino que esto nuevamente fue alcoholizado, no fue alcoholizado. Esa fue la primera vez. Sí, estaba alcoholizado, pero no ebrio como antes. Ujú. Era algo que obviamente él sabía. Am, y todo empezó porque lo habían corrido del trabajo y yo me había dado cuenta que ya no estaba trabajando y me decía que él iba a trabajar. Y por eso le pedí las llaves del carro, porque bueno, ya estoy trabajando, el carro era mío de todos modos. Pero sí fue la primera vez que sí, él sabía lo que estaba haciendo. Y al irse, no me llamó, duró 3 meses sin llamarme, sin buscarme. Y yo dije, bueno, aquí se va a acabar nuestro matrimonio, aquí lo dejo. Pero tengo que agarrar mi carro porque decían la policía, bueno, están casados por ley, la mitad tuya es la mitad de él, tú todavía eres responsable de pagar ese carro, aunque no esté aquí. Y todo Am, lo que pase con el carro, supongo, ¿no? y todo, exactamente, todo era mi responsabilidad. Yo en ese tiempo su hermana vivía con nosotros ya en ese entonces. Y un día, él era cantante, un día tenía un concierto y yo compré boletos y llegué cuando él estaba cantando. Y en ese entonces mi único pensamiento era tratar de hablar con él para que él regresara a casa y yo poder tomar mis llaves y que él recogiera sus cosas o que regresáramos y ya se quedara todo atrás, ¿no? Era uno de los dos, pero la intención era de que yo quería mi carro de regreso porque yo no quiero ser responsable de lo que él iba a hacer y de sus actos. ¿Qué pasa cuando tú lo encuentras? Pues como cualquiera, ¿no? Estaba como en state de shock, él estaba como, ¿qué estás haciendo aquí? Porque él estaba en pleno concierto ¡Wow! y yo pasé y le di un cigarro de sus favoritos y
yo era como quien es un fan, ¿no? Ujú, ujú. Entre tanta gente. Y cuando miró que era yo, o sea, pues se paniqueó, se paró en media canción y no sabía ni qué decir y ya siguió cantando como normal, pero al terminar, o sea, pues no sabía como que ni dónde correr, no sabía si estaba yo ahí como para ah, estar en pleito o como que, y yo pues lo dije, bueno, estoy aquí en buenos términos, hay que platicar, estamos enfrente de toda la gente, hay que ser civilizados y platicar de lo que pasó porque pues estábamos casados. Ahí ya estabas embarazada, ya tenías a tu nena. No, ahí no. Cuando platicamos, decidió él regresar a la casa y yo ahí fue donde decidí, bueno, mi sueño siempre fue de ser mamá. Ya hice todo como mi mamá lo quiso, como bien dicho, lo Hiciste toda la tradicional. lista, ¿no? Sí, Así de casada, ir a la escuela, escuela, casarme, todo. todo, ¿no? O Yo sea, dije sí. ya. Y yo dije, mi sueño siempre va a ser mamá. Ya tengo mi carrera, estoy bien, yo puedo financieramente cuidarme y cuidar a alguien más. Y ahí fue donde yo decidí, voy a tener a mi hija. Y yo siempre dije, voy a tener una hija, porque antes de embarazarme yo ya había tenido un embarazo que perdí. Oh, lo Para siento mucho. mí era como, yo quiero realizar mi sueño de ser mamá. Es lo último que tengo para hacer check-off, para Ujú. cruzar de mi lista. Um, y sí, cuando regresó me embaracé. Y yo sabía que Ok. 90% yo creo que no íbamos a quedar juntos, pero yo sabía que no iba a estar sola, que yo iba a quedarme con mi niña. Y yo Por siempre supuesto. sabía que iba a ser niña, siempre. Y es igualita a ti. Cristi, Gracias. cuando tú te embarazas, tú le dices que vas a ser, bueno, van a ser papás, ¿él cómo lo toma? Bueno, muy chistoso. Yo no sabía que estaba embarazada. Fui al hospital porque se me dolió el brazo y me dio mucho miedo porque dije, me va a dar un ataque al corazón. Él me miró en el hospital y ya me hacen el análisis y me dicen, no, si estás embarazada. Y yo como en shock, ¿no? Como, ¿estás segura? Yo no, estoy bien. Y él encantado, él nos enseñaron la bebé luego y él lloró, él me abrazó, me dio vueltas. Él siempre amó a su hija. Siempre fue su alegría desde el día que nos dijeron hasta el último día que la miró. Durante el embarazo, ¿él ejerció violencia? No, era la persona más cariñosa. Yo llevaba el trabajo, él era déjame te doy un masaje, masar tus pies, espaldas, ya te hice de comer. Yo era de esos que tuve los primeros meses muy asquerosa y mi comida favorita era fruta. Y Oh, era como ya te fresco. hice, ya te lo preparé y ya fue muy dulce hasta el día que nació. Ok. ¿En qué momento volvió esta violencia? Supongo que en estos meses él no bebió. Sí bebía, pero nos mudamos, luego compré casa y nos mudamos y pues alejó de sus amistades, que obviamente yo pienso que eso fue lo que más lo afectó, ¿no? Es tener amistades que no eran buenas porque en su carrera pues era muy común que tomaran, que se fueran de fiesta, que hicieran cosas que, típicamente Ujú, la ujú. gente no hace y nos mudamos o él en ese tiempo yo, como lo necesitaba mucho para cuidar a la niña, nos salía más barato que él se quedara en casa. Y eso era muy difícil en nuestra nueva ciudad hallar trabajo en lo que hacíamos nosotros y que nos pagaran igual como nos pagaban allá. Por supuesto. Él se quedó en casa, yo trabajaba y todo cambió cuando empezó COVID, porque obviamente tenemos que estar en casa, ya no podemos salir. Nos aislamos mucho de todos porque desafortunadamente fuimos uno de los primeros que nos contagiaron, con una visita de 10 minutos. Yo creo que ni fue Claro. visita, fue como, hey, les traje de comer y nos contagiamos. Oh, Y nosotros a la niña le dio muy mal. claro, tan So, chiquita. sí, dijimos, no, pues nos vamos a aislar, pero
al aislarnos nosotros, después él tenía que ir al trabajo y se le hacía muy duro ir a al trabajo normal. O sea, pues él quería uno de traje y pues ya no podía porque ya tenía historial con... um, Agresión doméstica. ujú. Ujú. Y para muchos trabajos, cuando tienes más de dos, pues ya se muestra en tu récord y era muy difícil para él ir al trabajo. So, él empezó a tomar y él me empezó como a decir, no me vas a dejar, yo me llevo a la niña. Y pues sí, siempre sin pensar, Mm, ahora pensándolo ya, siempre viví violencia doméstica, pero uno no lo mira porque uno dice, son pleitos normales, ¿no? Pero sí, un día, ya después que se quiso llevar la niña, después de que tuvimos un pleito y sí estaba muy ebrio y gracias a Dios yo corrí al carro y me le metí, pero y mi amiga tuvo que calmarlo. Ya le hablé a mi amiga porque la niña no tenía asientos, nada más la aventó enfrente, la niña todavía estaba chiquita, tendría 2 años, 3 años. Sí, y era un miedo porque no tenía yo control del carro. Obviamente también era otro de mis carros y yo diciendo, este hombre no está asegurado, pero más que nada yo decía la vida de mi niña, ¿cómo me por salgo de supuesto. esto? ¿Cómo le hago para agarrarla ella de enfrente, amarrarla? ¿Cómo lo calmo? Y creo que eso fue el momento que desperté. Claro, tu hija te hizo decir, hey, Cristina, este hombre ¿Sí? te está ejerciendo violencia doméstica y aparte violencia vicaria. Ya. ¿Qué pasa cuando llega tu amiga y ve a tu ex esposo ahora? Pues mira, ella no la ha tocado verlo. Después de eso, fue mi cumpleaños. Creo que eso pasó en enero. En febrero fue mi cumpleaños y yo y ella tenemos un cumpleaños 6 días de diferencia. Fuimos a visitarla y nos pasamos ahí mi cumpleaños. El siguiente día yo ya había parado de dar pecho, yo bien contenta, o sea, tenía la niña 3 años. Y yo dije, bueno, voy a tomarme mi primera cerveza y voy a tomarme mi primer shot, yo bien contenta. Y pues bueno, él se ordenó unas y yo pues yo no dije, pues no lo puedo hacer menos, ¿no? Dije, si acaso vamos a agarrar un hotel aquí, no nos vamos a ir lejos. Pues todo empezó por eso, porque fuimos allí y pues a mí me pegaron más rápido, yo ya tenía 3 años, 4 años sin tomar. am, y yo solo me acuerdo que me quise llevar el shot, lo puse en una bolsa, obviamente no fue la mejor idea, pero también no estaba era mi cumpleaños, o no, yo dije, pues este es mi día, ¿no? O sea que yo le eché un poquito a la niña y ahí empezó el pleito y yo ya no me quería ir al carro porque dije, no, ya está, él ebrio, se ve porque ya está enojado. Y de todos modos, si nos fuimos al carro y ya no me acuerdo más que cuando sentí los golpes, que yo me acuerde, yo nada me acuerdo de imágenes de que estamos en pleito, yo estoy amarrada del cinturón, bajando en el carro, manejando, y sí, pues todo lo que me acuerdo, los golpes, sí, que yo me quería salir del carro, que abría la puerta yo para salirme porque yo sentía que me iba a morir, y jalaba la palanca del carro como para pararlo, y ya cuando caí bien, como que ya me acuerdo bien, fue que paramos en un Chevron, una estación de gas y yo salí rodando del carro y quise levantarme para sacar a la niña lo más pronto que pude, pero él se fue y se la llevó con todo mi celular, mi bolso, todo. Y yo caí de rodillas pidiendo ayuda porque se llevó a mi hijo y cuando llegó la policía me dijo la policía, cúbrese. Y yo dije, pues yo traigo pantalón. Ya cuando miré abajo, miré que estaba todo roto mi pantalón. Y mi amiga fue a recogerme y cuando